Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar nuevamente en esta jornada con ustedes y bueno, continuando un eje que empezamos a compartir la jornada anterior, que tiene que ver con el tema que atraviesa un poco esto que me gusta compartir en estos espacios, que tiene que ver con la comunicación. Hoy nos vamos a adentrar en esto de lo que es la institución escolar en el territorio, ¿sí? Y desde ahí poder pensar las redes de comunicación, ¿no? Explorar la institución escolar en su territorio nos abre un abanico de posibilidades para enriquecer tanto la práctica pedagógica como poder fortalecer el vínculo con la comunidad. ¿Mm? Les invito en esto, en este día de hoy, a poder pensar a la escuela como el corazón del territorio. ¿M? Desde allí poder empezar a ver cómo conectar lo que es el aprendizaje con la comunidad. Es importante en esto comprender la importancia de lo que es la institución escolar como un agente dentro de su territorio, que podamos identificar allí estrategias para poder establecer lo que son vínculos significativos con la comunidad y enriquecer también el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de esta conexión. En esto es necesario considerar que la relación y la vinculación siempre están, y en todos los casos, de manera implícita en lo que es la relación con todas las niñas y niños que concurren al espacio escolar, con su familia, con sus amigos. Y de manera explícita también lo podemos pensar como en esos espacios que se dan a través de los que son proyectos comunes, de actividades conjuntas, programadas, o de los que son espacios definidos como, por ejemplo, las mesas de trabajo de distintas temáticas, que bueno, luego lo vamos a retomar. Yo no sé de la localidad de cada uno de ustedes cuáles son las experiencias, que seguramente serán muchas, acerca de estos espacios de compartir con distintos actores de la comunidad. Eh, Seguramente yo voy a traer a modo de ejemplo algunas de estas instancias y estos espacios de lo que se da en esta localidad, que bueno, con los que ya venimos compartiendo estas jornadas. Bueno, yo hablo desde el sur de nuestro país, desde la provincia de Río Negro, la localidad de San Carlos de Bariloche, y este recorrido que fui haciendo a lo largo de estos años en distintos barrios de San Carlos de Bariloche, considerando también en esto la diversidad de territorios que que tenemos en mi ciudad, porque bueno, muchos de ustedes conocerán, ojalá, pero también Bariloche tiene toda una imagen que es bien turística, que es la parte linda de la comunidad, pero tiene otras zonas que tienen otras temáticas que la atraviesan, otras cuestiones que hacen también a la vulnerabilidad. Entonces, el territorio de aquí es muy vasto y desde ahí, a modo de ejemplo y para que a ustedes les pueda aportar ideas, lo comparto con relación a poder pensar estos espacios, ¿no? Acá en nuestra localidad hay espacios que son más informales de trabajo de las escuelas en los territorios y espacios que están como más, si se quiere, formalizados o estructurados en lo que llamamos mesas interinstitucionales, donde participan efectores de distintas organizaciones eh, públicas, de ONGs, de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones vecinales, ¿no? Y ahí se trabajan distintas temáticas. Seguramente lo iré retomando en el hilo conductor que vayamos llevando adelante en esta jornada. Pero bueno, hoy entonces a lo que nos vamos a abocar en todo esto que veníamos trabajando de la comunicación, de la importancia de la comunicación como un eje de gestión de las escuelas, que lo vimos
la jornada pasada, de la semana anterior. Em, Hoy vamos a adentrarnos un poquito más, llevar estos conceptos también a lo que es pensar la escuela dentro de lo que es el territorio. Entonces, para graficarlo, ahí vemos esta foto que tiene mucho que ver con, acá también traigo algo extrapolado, que es algo que trabajamos mucho en el sector salud, en lo que son los centros de atención primaria de la salud, que es donde yo me desempeño en esta localidad, que dependen del Hospital de Bariloche. Solemos tener estos mapas con estas alfileres que van pinchando como distintas instituciones. Lo trabajamos todos los agentes del espacio de salud, pero fundamentalmente un recurso que es parte de los equipos, que son los agentes sanitarios, que van haciendo un recorrido en los territorios y van haciendo los famosos censos, que no solo son los censos estructurados como tenemos en nuestro país, que se hacen cada 10 años para tener una mirada global del país, de su crecimiento, de sus necesidades, sino que en lo que es el sector salud lo vamos trabajando bastante más cotidianamente para tener en esto mayor información y mayor intercambio cotidiano con, con los habitantes de alrededor del centro de salud. Y por supuesto tenemos información de las instituciones ahí también, ¿no? Entonces ahí un poco lo que nos lleva este mapita que comparto en esta foto más a modo ilustrativo es a pensar qué es lo que hay más allá de los muros de la escuela, ¿no? Más allá de las paredes de la escuela. A pensar qué entendemos por territorio y ahí tenemos que pensar cómo ampliar la visión del territorio más allá de lo que es la geografía física, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir incluyendo también aspectos sociales, aspectos culturales, económicos e históricos, ¿no? De los alrededores y del contexto territorial de la escuela. Las particularidades de esos lugares, de esos barrios, la historia. Y obviamente en ese territorio la escuela está incluida y está situada contextualmente, ¿no? Entonces pensamos la escuela como parte de ese tejido territorial, ¿no? Pensar la escuela como parte de ese tejido nos lleva a considerar cómo la institución escolar se va insertando en ese entramado y a la vez también cuál es su rol como actor social relevante. Y ahí tenemos que pensar que en toda institución escolar es necesario como introducir herramientas básicas eh, que estén al alcance de los docentes. ¿Para qué? Para poder identificar los recursos, los actores, las problemáticas y las potencialidades que están presentes en ese entorno que es inmediato a la escuela. Bien, esto es un poco a modo de introducción de qué va a tratar esta jornada de hoy. Y ahora vamos a tomarnos, es un videito muy corto, que nada, armado caseramente por mí, pero a fin de sensibilizar y poder ampliar esa mirada de todas las posibilidades y pluralidades de escuelas y de territorios con las que nos podemos encontrar según donde nos desempeñemos. Hoy, 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 mira que ya vola la bola donde vive ese nene. ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano y la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El
el planeta es una bola por crecer. Hoy, 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 mira que ya bola, la bola donde vive ese nene. ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Hoy, 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 mira que ya bola, la bola donde vive ese nene. ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está esa casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Hoy, 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 mira que ya bola, la bola donde vive ese nene. ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Hoy, 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 mira que ya bola, la bola donde vive ese nene. ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está esa casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano. Bien, luego de este videíto con esa voz tan linda de un niño, que me gustó, en realidad es una canción que conozco hace muchos años, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, de Piojos y Piojitos, y me parecía que desde la voz de los niños nos traen, ¿no? La posibilidad de pensar en ese territorio, ¿no? Ese niño que concurre a la escuela, eh, eso, como dice, él vive en una casa. ¿Dónde está esa casa? Puede estar al lado de un río, al lado de una calle, al lado de un almacén, ¿no? Pero bueno, va haciendo toda una contextualización, ¿no? Desde su, desde su canción. Me gustó para compartirla. Así que bueno, ahí estamos, como metiéndonos en este tema del territorio. Acá les planteo esto que suelo también traerles en las distintas jornadas como un ejercicio que a veces parecen cosas muy obvias, pero yo soy muy partidaria de no dar cosas por obvias, ¿no? Ustedes los que me han escuchado la semana anterior, en esta jornada que hablamos dentro de lo que es la comunicación dentro de la institución escolar y lo que hace la gestión, hablamos de lo que es la comunicación no violenta, ¿no? Y en la comunicación no violenta, como compartíamos la semana pasada, el primer paso para comunicarnos tiene que ver con la observación, ¿no? Una observación que ponga en pausa el pensamiento en cuanto a que el pensamiento muchas veces nos trae arrastrados muchos juicios. Entonces la observación me parece que es una gran aliada y soy del club de fan de la observación y en esto me parece que es no dar por obvias las cosas, observarlas y poder pasarlas nuevamente por un tamiz que hace que estén más conectados en el aquí y ahora, nuestra relación con el mundo. Entonces, desde ahí les traigo estas preguntas eh, como para que sean una guía que pueda llevar
o a reforzar trabajos que ya vengan haciendo en su espacio escolar, o a pensar otras posibilidades en esta conexión con lo territorial, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con qué conocen de la historia del barrio donde está inserta la escuela donde trabajan. ¿Uno sabe de la historia de ese lugar? ¿Es un lugar en el que empezamos a trabajar hace poco y no tenemos esa información? ¿Hay información de esto dentro de la escuela? ¿Con quién busco esa información, no? Y la segunda pregunta, que también nos puede servir para orientar esto, tiene que ver con, ¿sabemos qué organizaciones o instituciones existen cerca de la escuela? ¿Conocemos cuáles son los problemas, los temas, los desafíos que hay en el entorno de la escuela? Como veíamos en el video, hay una diversidad y una riqueza de territorios inmensa en donde se van ubicando las distintas escuelas. Y bueno, compartir ejemplos, cada uno de lo que viene realizando o lo que realizó en otro de los territorios en los que estuvo, también es una manera de volver a pensar, ¿no? Em, yo cuando pensaba en este espacio de compartida con todos ustedes, me ponía a ver, ¿no? Desde una revisión por ahí de mi propio trayecto personal y profesional, cuántos espacios de trabajo desde lo comunitario, desde trabajo en lo territorial, tengo en estos años como bagaje de lo que fue el trabajo con escuelas. Y la verdad que hay muchísimos. Se me ocurrían, nada, a modo de ejemplo, pensar algunos que tenían que ver con pensar, por ejemplo, espacios que tuvieran que ver con la promoción de la lectura. Para ustedes por ahí es algo habitual y moneda diaria, pero llevar la lectura como algo importante en lo que hace a la salud me pareció como central también. Y fue un proyecto de mucho tiempo en el que había maratones de lectura que se hacían en todas las escuelas de manera simultánea, y también en los centros de salud. Y estos eran pensados no solo desde la escuela en el para adentro, sino desde la escuela en articulación con otros de otras instituciones, ¿no? Entonces, pensar que para la salud de un niño la lectura y el aprendizaje es algo fundamental, nos lleva a pensar más allá de lo que es medir, pesar, control de vacunas o que el niño no se enferme, ¿no? Para el ámbito de salud era algo fundamental. Digo, era porque es algo que, nada, que yo me lo planteo también en el para adentro de mi trabajo y con los equipos con los que trabajo, cómo volverlo a poner en valor. Porque también tenemos otra cuestión ahí que nos atraviesa hoy en día, que ha como puesto bastante en pausa el tema de la lectura, o la lectura por lo menos de los libros, como muchos de nosotros nos hemos formado y hemos vivido rodeados de los libros, de material concreto, sí, por esto de las nuevas tecnologías. Entonces, me parece que volver a actualizar algo de estos espacios, rincones de lectura, que supongo que en las escuelas esto es algo mucho más habitual que lo que es en los centros de salud, es algo súper valioso. Después, por ejemplo, pienso en otros cuestiones que se hicieron en escuelas en muchos momentos, eh, tenían que ver con la promoción del juego como un elemento central para el aprendizaje. Y el juego es algo que podemos también armar con otros. En algún momento tuvimos también en algunos territorios lo que son cajas de juegos viajeras, en las cuales estaba la disposición también de estar con docentes y con las familias a veces hasta en domicilios. No digo que esto sea algo hoy en día tan sencillo, o por ahí es más sencillo en ámbitos con poblaciones de menos habitantes, ¿no? Que en las grandes ciudades, pero bueno, estar presentes a través del juego como un espacio en el que podemos armar estos espacios de encuentro con otros, ¿no? Con otros del territorio que sea más allá de la escuela, ¿no?
y poder ponerlo en valor. Otro trabajo que me acordaba tenía que ver con poder trabajar también en el ámbito escolar, talleres que tengan que ver con las emociones, ¿no? ¿Qué lugar le damos a las emociones? ¿Con qué actividades de la vida diaria las pensamos y las relacionamos? Y ahí también que puede haber un intercambio entre personas y trabajadores de distintas organizaciones del territorio. Otro tema que pensaba era esto que les mencionaba hace un ratito, que tiene que ver con las mesas interinstitucionales. En nuestra localidad esto tiene mucho anclaje porque lo que empezábamos a pensar en algunos territorios era que había problemáticas comunes. Por ahí había situaciones de niños y niñas que nos preocupaban y que estaban por ahí atravesadas por un montón de instituciones, el caso de salud, el caso de lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de algo del municipio. Acá se llaman, el espacio que trabaja en lo territorial se llama CAT, que son Centros de Atención y Articulación Territorial. Cada localidad en esto va a tener sus formatos, pero son algo así como la Secretaría de Desarrollo Social del municipio en el territorio, descentralizado en equipos más pequeños y más cercanos a las escuelas. Entonces, familias que por ahí nos preocupaban desde todas las instituciones y que realmente era de mucha sinergia llevarlas a un espacio común para pensarlas juntos. Por supuesto, esto atravesado y rodeado por cuestiones de confidencialidad, ¿no? Uno cuando comparte con otros hace extensiva esta confidencialidad a todos los que estén participando sobre esa situación para pensarla en común. Y estas mesas podían ir tanto desde situaciones puntuales de los niños y las familias, como de cuestiones que nos preocuparan preocuparan o que quisiéramos ocuparnos, no necesariamente es preocupación, en el espacio barrial. Qué sé yo. El tema de la basura, el cuidado del medio, bueno, no se le dice más medio, ahora se dice ambiente, solo no medio, ¿por qué medio, no? Está un poco diezmado, pero bueno, no vamos a decirle medio. Cuestiones del ambiente, cuestiones de, a veces en algunos lugares, de perros sueltos, varias cosas que hacen a la calidad de vida de las personas y que, por supuesto, influyen y atraviesan a todas nuestras niñas y niños que concurren a la escuela. Entonces, poder pensarlos desde ahí, eh, cómo se percibe y qué puede aportar en esto cada institución, ¿no? La escuela, los centros de desarrollo infantil, el- como les decía, parte del espacio municipal, el centro de salud. También hay como espacios formales que son como mesas que van más allá de cada barrio, sino que se llevan más a espacios de decisiones, si se quiere, como los consejos de los niños, niñas y adolescentes. Ahí la participación de los referentes de la institución escolar es clave, para poder pensar y delinear cuestiones que queremos que se instalen en agenda porque nos preocupa, porque nos llegan a través de los niños y queremos sumarnos con otros para tratar de buscar alguna alternativa en esto. ¿Mm? Eh, si hay acá docentes también de escuela media, tenemos también algunos espacios. Yo digo tenemos, hablo desde, obviamente, un poco centrado en la propia experiencia, pero todo esto se los comparto como para que ustedes puedan relacionarlo también con situaciones que les sean más cercanas y más afines de la localidad de cada uno o cada una. Otro trabajo que venimos haciendo, y esto está bastante actual en este momento, son las mesas territoriales de jóvenes, en las cuales también docentes de nivel medio, a veces preceptores también, o gente de los equipos técnicos, que en los distintos lugares se llaman de distinta manera, junto con también referentes de otras instituciones, a veces hasta con estudiantes que están activos participando en los centros de estudiantes, plantean también distintas cuestiones que hacen a esta etapa vital y bueno, y se pueden pensar juntos. Desde pensar jornadas con actividades, está bueno abocarnos a algunos temas que puedan ser más complejos al interior de cada institución escolar. ¿Mm? Así que bueno,
Estas preguntas que les comparto como para que se las queden y cada una y cada uno de ustedes le vaya poniendo el contenido. Bueno, a modo de ejemplo les puse algo del contenido de estos recorridos, ¿sí? A través del tiempo. Pero bueno, solo para que puedan disparar algunas otras cosas. Bien, vamos a continuar a ver si puedo pasar la diapositiva. Y acá a ver si me puedo correr yo para que puedan ver todo el título, que tiene que ver con tejer los lazos, ¿sí? Y ahí nuevamente poner en valor la importancia de la vinculación de las relaciones entre la escuela y la comunidad. En esto, pensando claramente en que hay mutuos beneficios. Eh, es importante señalar que explorar cómo se da esa conexión entre comunidad y escuela enriquece el aprendizaje de los estudiantes, por un lado. Por otro lado, también fortalece la identidad de la escuela y a la vez puede contribuir a un desarrollo local de esa ciudad, de ese barrio, de ese espacio. Hay diferentes formas de encontrarnos, ¿no? Aquí tenemos que pensar en que hay muchas estrategias y proyectos de colaboración que se dan entre la escuela y la comunidad, ¿no? Aprendizaje en relación a los servicios, en relación a visitar organizaciones locales, ¿no? A la participación de la comunidad dentro de la escuela, ¿no? Acá hay un ida y vuelta, el territorio dentro de la escuela y la escuela saliendo al territorio, ¿verdad? Puede haber también proyectos de investigación en lo territorial que suelen ser muy valiosos y aportar mucha información. Y bueno, pensar en esto, la diversidad de actividades y de salidas planificadas que se suelen hacer desde la escuela. Y bueno, la propuesta de poder organizar en esto las formas de vinculación nos va a dar una imagen mucho más integral del flujo de intercambios que se da entre la escuela y el territorio, la territorialidad. El otro punto tiene que ver con poder analizar y poder identificar actores claves, ¿sí? Y establecer relaciones con esas organizaciones sociales, culturales, productivas, pueden ser gubernamentales o no, y otros actores que son relevantes en el territorio. Esto suele ser súper importante y suele ir mucho más allá de quienes ocupen formalmente y por designación los cargos, ¿no? Todos sabemos que hay como referentes en el territorio que son referentes informales, no siempre es quien está designado para eso, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, la articulación es desde lo formal, pero hay muchas otras en las cuales esta articulación surge de un cara a cara entre las personas, de afinidades que aparecen con personas conocidas, con quienes se puede abrir un diálogo y empiezan a surgir opciones o posibilidades de visitas guiadas, de recorridas, de proyectos. Entonces, en esto, bueno, pensar, seguramente ustedes deben tener muchísimos de estos proyectos y si no, pueden empezar a pensarlos, a imaginarlos. Entiendo que esto también a veces está atravesado por cómo está el territorio en determinado momento, en determinada situación sociohistórica, ¿no? Hay momentos en los que es más sencillo salir a lo territorial y hay momentos en los que uno puede percibir mayores tensiones, mayor conflictividad y como una cuestión más a modo de protección, si se quiere, uno se repliega. Pero bueno, mi, mi función acá es volver a poner en valor la importancia de tratar de encontrar esas rutas, ¿no? Esas vías para encontrarnos con los otros. Eh, en esto, bueno, también se puede pensar en los lugares en donde tengan más acceso con formaciones por ahí terciarias, que deben tener rotaciones de un montón de estudiantes que van a hacer sus prácticas, tanto de lo que es la formación desde un instituto de formación docente, como los que tienen acceso a lo mejor a espacios de formación de otras disciplinas, desde espacios universitarios, suele haber
proyectos de extensión, en los cuales la escuela también es clave para todo esto, ¿no? Em, por ejemplo, acá también les comparto nuevamente a título personal y del recorrido. Yo soy docente acá en Bariloche, dentro de lo que es la Universidad Nacional de Río Negro, en lo que es la carrera de medicina. Eh, es muy reciente, tenemos estudiantes en su cuarto año, tiene un formato por ahí distinto en el que obviamente no me voy a explayar porque excede el espacio de esta jornada y de esta charla, pero les quería compartir que tienen un espacio curricular los estudiantes en medicina desde el primer año en que ingresan, que se llama tutoría en terreno. Y lo traigo porque es muy en consonancia y en sinergia con lo que estamos compartiendo, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, surgió un trabajo que fue muy rico, lo hicimos durante el 2023, bueno, que tal vez lo pueda explayar en sus contenidos, no el trabajo en sí, pero sus contenidos en algún otro espacio, que trataba de lo que es trabajar la alimentación en las escuelas. Y ahí se armó una propuesta que lo que hizo fue plasmar en un proyecto intersectorial eh, la sinergia de distintos espacios territoriales. ¿Sí? En este proyecto trabajaban la municipalidad, 3 escuelas primarias de la zona, en los que se trabajaba con distintos grados, ¿sí? Se trabajaba con primero, con cuarto y con séptimo. Había escuelas primarias, estaban los estudiantes de medicina y había personal de los equipos de salud de esa zona también, ¿no? Junto y trabajando codo a codo con los maestros de grado. Entonces, en ese espacio, por ejemplo, se realizaron varios talleres que consistieron desde un espacio de elaboración de alimentos, obviamente sencillos y que pudieran trabajarse en el espacio escolar, a la elaboración de alimentos, se trabajó con las emociones. También participaron nutricionistas del espacio municipal y del espacio de educación, ¿no? Y se trabajó esto, tanto en la elaboración como lo que es en la comensalidad y en la relación que tiene la alimentación con nuestras emociones. La verdad que fue un trabajo muy, muy gratificante. Nuevamente lo traigo a modo de ejemplo y de compartir algo de estas articulaciones, porque para que todos estos conceptos que por ahí estamos reforzando no queden solo en una expresión teórica, sino que, bueno, implican laburo, implican construcción, implican un conocerse con otros del territorio, pero llevan a desafíos interesantes para poder implementarlos. Entonces ahí, ¿a qué apuntamos con todo esto del tejer lazos? A generar espacios de intercambio y miradas sobre los proyectos de otras instituciones o de otras localidades. A veces nos puede motivar, puede ser motivador y bueno, se puede empezar a incorporar este tipo de trabajos y de proyectos como parte de las agendas de la escuela, ya sean espacios de jornadas institucionales o en reuniones específicas que se hagan para avanzar sobre estos proyectos, ¿no? Lo que me parece importante señalar en esto es que está bueno ponerlo en agenda, porque cuando uno lo pone en agenda, se permite hacerle un lugar, ¿no? Y que no quede solo como una expresión de deseos, sino que pueda inscribirse en las necesidades que nos llevan a que lo podamos después concretar en acciones, con objetivos, con plazos y con responsables, por supuesto. Bien, acá qué pensamos en el territorio como un aula expandida, ¿m? Que integre el entorno al aprendizaje. Y hablamos de esto en pedagogías situadas, ¿no? Es necesario introducir el concepto de aprendizaje contextualizado y de cómo el territorio puede ser una fuente de contenidos y de experiencias de aprendizaje. No da lo mismo los contenidos abstractos que los consideran como solo los aspectos que traen los alumnos, ¿no? Sino con contenidos concretos que, bueno, quienes han hecho
y quienes trabajan, obviamente, desde un recorrido de pedagogías más apuntando a una cosa más del constructivismo, los aprendizajes sabemos que anclan en saberes que los chicos traen, ¿verdad? Entonces, bueno, poder esto tenerlo en cuenta. ¿M? Tenemos que hacer referencia a lo eh, que quiere ser, no, lo que es educar desde una concepción que tiene más que ver con transformar parte de esta realidad en base a los contenidos que cada chico trae, o la educación bancaria, en la cual yo creo que el niño no trae nada, que el contexto no es importante y que yo le voy a depositar saberes, ¿no? Eh, en general, y según mi experiencia, poder hacer algo como una construcción con el otro y sobre saberes que ya se trae, hace que uno se apropie de otra manera, ¿no? Que vaya más allá de esta cuestión memorística del aprendizaje. Entonces podemos a la vez hacer uso de los recursos locales, ¿no? Y explorar cómo podemos integrar la historia local, la geografía, la cultura, las tradiciones, los saberes ancestrales que a veces hay dentro de esa comunidad y los recursos naturales que hay en el territorio en el que la escuela está inserta, ¿no? Con todas sus diversas áreas y con las áreas de la currícula y los temas que tenemos que ir llevando adelante en cada planificación. Bueno, las salidas educativas significativas, que esto es algo que sabemos que lo suelen hacer habitualmente en las escuelas, ¿no? Poder planificar salidas pedagógicas que vayan más allá de la visita y que se conviertan en oportunidades de aprendizaje en el territorio, ¿no? Esto cómo se da, problematizando cuestiones o pensando si estas salidas pueden ser generadoras de otras propuestas para realizar y llevar adelante, ¿no? Acá podemos pensar en un montón de opciones según las temáticas, según el nivel educativo de cada uno, ¿no? Artesanos, historiadores locales, trabajadores, ¿no? Eh, que tienen que ver con esto de los saberes comunitarios también, ¿no? Y que estos son portadores de saberes de la vida, ¿no? De saberes, lo que se les decía tradicionalmente empíricos, porque tiene que ver con experiencias que son relevantes para los estudiantes, que son aportes que pueden nutrir y generar un montón de inquietudes en los espacios que se comparten. Bien, acá quería como reforzar un concepto que me parece que es clave si pensamos lo territorial, que es el trabajo en red. Y pensar el trabajo en red es pensar más allá de la organización o de la institución a la que pertenecemos. ¿M? Las redes son formas de articulación que son multicéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder no está de arriba para abajo, ¿no? En el cargo de conducción, sino en cada uno de esos nudos que sostienen esa red. ¿Mm? No son telarañas que se tejen solo desde un lugar y no son concéntricas, no tienen un centro único eh, del que se emanan las decisiones, eh, o, o- o se marcan los lineamientos, sino que implica justamente un armado de otro tipo. Entonces, la imagen de red lo que hace es desarticular la idea de pirámide, ¿no? Que son las formas jerárquicas de la organización, con un vértice y una base. Y en esto de la red es importante tener en cuenta que los sujetos no solo forman parte de grupos, de cada uno de esos grupos, sino que hay redes que los atraviesan. Cuando hablábamos antes de esto, de los vínculos informales, tiene que ver con esto. Hay una red que a veces no es tan explícita y que puede generar mucha potencia para armar proyectos distintos. Las redes siempre son redes de personas, ¿eh? Son personas que se conectan o se vinculan. No son cargos ni instituciones. Podemos decir que las redes son el lenguaje de los vínculos, ¿sí? El concepto de red es un lenguaje netamente vincular. La lógica de las pirámides, en realidad, que es la de las organizaciones, no se presenta en la realidad, porque la realidad siempre se nos presenta de manera más fragmentada. Entonces, de ahí, y vuelvo a traer un concepto que
me parece que lo compartí en la jornada anterior, de la comunicación dentro de la organización, de la institución escolar, pensar que las organizaciones son redes de conversaciones, porque lo que se va generando tiene que ver con eso, con lo que circula desde la palabra. ¿Cuántas veces algún proyecto surgió no de un espacio formal, sino, no sé, compartiendo un mate cocido en la cocina de la escuela o en la sala de maestros o sala de profesores, ¿no? Hablando con otros, se van generando ¿eh? distintas conexiones. Entonces, la comunicación es trabajo. ¿No? Y las conversaciones tienen consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser muy capitalizadas por los equipos de trabajo dentro de las escuelas. ¿M? Y acá reforzar que comunicación es distinto de información. La comunicación implica, como veíamos también en la jornada anterior, un montón de otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con el tono, con los gestos, con lo postural, con la posición que establecemos, con cuánto nos acercamos al otro para generar un espacio de encuentro. Entonces, el trabajo en red es una estrategia vinculatoria, de articulación e intercambio entre instituciones y o personas que deciden asociarse voluntariamente o deciden sumar esfuerzos, experiencias y conocimientos para lograr algunos fines en común. Constituye una modalidad de organización, una modalidad organizativa y de gestión, que la diferencia es que los miembros deciden esa vinculación. Y las características que tienen en esto, en esa vinculación a modo de red, son la adaptabilidad, la flexibilidad, la apertura, la horizontalidad. La red tiene que ver con lo horizontal, no con la verticalidad. La fluidez, la espontaneidad de las relaciones. Y en esto, la esencia del trabajo en red es la decisión de una o más personas, instituciones o áreas institucionales, de poder desarrollar una tarea en común y apuntando o procurando objetivos, la resolución o ponerse objetivos, digamos, o la resolución de problemas o ponerse objetivos compartidos que son explícitos, manteniendo ahí la identidad de los participantes. O sea, cada uno tiene su propia identidad. No es que se pierde la identidad cuando estoy en la red, pero sí sumo. ¿Mm? Y es importante en esto que las redes pueden ser vistas como sistemas. Entonces, en ese caso lo que podemos decir es que se tratan de sistemas bien definidos, ya que tienen una clara finalidad, pero a diferencia de las organizaciones, están abiertos en sus límites, quedando como con la posibilidad de ser permeables a otras cosas. Y la conformación última de esa red va a quedar a criterio de los miembros y de acuerdo a los que los miembros establezcan. También puede pasar que las redes en un momento se desactiven cuando no hay una tarea en común, pero algo de eso sigue permaneciendo de manera subterránea en los territorios. Entonces, cuando vuelve a emerger algo que alguno de los integrantes de la red detecta como importante ocuparse, la red se puede volver a activar. Esto me parece que es importante. Lo podemos pensar hasta como, no sé, las raíces que atraviesan los árboles, ¿no? Como que hay algo que va y que en algún momento puede volver a brotar y a florecer. La modalidad de gestión en red constituye un importante cambio en lo que es el paradigma de la administración de los sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es superador del anterior y resulta inclusivo de lo que es la participación, la interdisciplina y la articulación intersectorial. Por otra parte, para generar una red es imprescindible que haya un interés explícito en común para las instituciones y las personas que conforman esa red. O sea, lo que tiene que haber es como un ideario, una razón de ser compartida. Estos fines, los fines que atraviesan a la red, no reemplazan ni van a chocar con los fines de cada una de las instituciones participantes, ni con las funciones o las estructuras que existen, las estructuras más formales.
sino que en general lo que hacen es complementarlas. ¿Mm? Y las complementan y tienen un plus, ¿sí? Porque pueden generar cambios profundos en lo que es la concepción y el funcionamiento de las organizaciones. ¿Mm? Pueden aportar eh, aspectos transformadores en el para dentro de la institución. Entonces, la intención del trabajo en red es aunar esfuerzos, evitar duplicaciones, ¿m? Que a veces desde distintas instituciones o organizaciones estemos trabajando sobre lo mismo, poder alcanzar por complementariedad una mayor capacidad de resolución, ser más eficaces y eficientes en lo que uno hace, y que eso sea en realidad como una consecuencia y un producto de lo que fue el intercambio y la colaboración. Casi todas las redes tienen entre sus fines la actualización, la nivelación y la educación continua con sus miembros, porque además en el trabajo en red también aprendemos mucho de los otros. ¿Mm? Sí. Ponemos como en acto y en materialidad esto que tantas veces hablamos de la intersectorialidad, la interdisciplina, lo concretamos ahí, en ese estar. Son una propuesta de acción y a veces aparecen como un modo de funcionamiento en lo social. ¿Mm? Podemos pensar que la red es un modo de organización, pero que también se nos presenta como una forma de evitar la organización y lo instituido, ¿no? De evitar o de bordear o hacer un rodeo, si se quiere. No sé si se puede evitar, porque cuando uno trabaja en una organización, en una institución, responde a la lógica y a la misión de esa organización. Pero permite hacer un rodeo para generar otra cosa, ¿no? Es la posibilidad como de gestar otra cosa que es distinta, porque tiene algo de esto de lo que es, no sé si lo hemos mencionado en la anterior, pero de lo que es lo instituyente, como lo nuevo que puede aparecer en una organización. La red suele traer mucho de lo que nos resuena como instituyente y no tanto como instituido, que tiene que ver con la posibilidad de hacer algo distinto, ¿no? Porque a veces los problemas de siempre, con las soluciones de siempre, no encuentran un cauce. ¿Eh? Y cuando generamos algo diferente, podemos buscar otras estrategias. Esto también nos enfrenta al desafío de pensar, ¿no? En este trabajo en red, cómo generamos consensos. Y ahí pasamos de las estrategias de intervención a estrategias que sean más cooperativas, que promuevan otros lazos, ¿no? Otras ligaduras. ¿Qué más hacemos? Pasamos de un orden preestablecido en una organización a una organización que esté más coordinada, ¿m? De un saber único a múltiples saberes, con posibilidad de ser compartidos, de una unívoca modalidad del hacer a la posibilidad de aprender de diversas prácticas. Esto como para, bueno, teorizar un poco. Vamos a compartir una herramienta que probablemente muchas y muchos de ustedes conozcan y utilicen, que es importante tenerla en cuenta para poder graficar esta, esta relación de la escuela en el territorio. La herramienta es el ecomapa, ¿no? ¿Qué es un ecomapa escolar? Un ecomapa es una herramienta visual que lo que nos aporta es la representación y el análisis de las interrelaciones, ¿no? Que se van dando entre un individuo o una familia y su entorno socioecológico. De esa misma manera lo podemos extrapolar y llevarlo a el espacio de la escuela y el territorio. Esta herramienta, el ecomapa, fue desarrollado por la trabajadora social Anne Hartman en la década del 70, o sea, tiene un buen tiempo esta herramienta, y se utiliza principalmente en lo que es el trabajo social, la terapia familiar y el campo de la psicología.
absolutamente aplicable a la institución escolar, a pensar la escuela en el territorio. Es una herramienta, como les decía, visual, que lo que hace es ayudar a entender qué relaciones se dan entre la escuela y su entorno. Entonces podemos pensarla como una analogía entre un mapa de ecología que muestra estas interconexiones eh, y lo que es el mapa de esta relación con la comunidad. ¿Cómo lo pensamos, este instrumento del ecomapa? Como una escuela en el centro, de esas relaciones. Y de ahí se van, acá en la diapositiva, que pongo así a modo ilustrativo, eh, los círculos no tienen un contenido, porque la idea es que se pueda pensar esa herramienta en función de cada escuela en la que ustedes se desempeñen, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un montón de círculos que van representando las distintas relaciones, ¿no? Con las personas, con las familias, vecinos, con líderes comunitarios, con comerciantes de la zona, de los alrededores de la escuela, con instituciones como el centro de salud, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, ¿no? Otras escuelas que puedan haber en esa zona. También con los recursos, con las plazas, los parques, las bibliotecas, si hay algún río o alguna zona desde lo geográfico que sea de relevancia, también la podemos como consignar ahí. Y los mercados, por ejemplo, ¿no? Pensemos, ¿por qué sería útil el ecomapa escolar? A mí me parece que lo que aporta y nos permite es una visualización clara, ¿no? Una visión como panorámica de todas eh, esas estrategias no de las interacciones que se dan, ¿no? Digo, la estrategia es la herramienta, en realidad. Podríamos pensarlo como si fuera la imagen de un bosque, ¿no? Cuando uno concentra por ahí algo de la mirada siendo foco en algo en particular, podemos pensarla como un árbol, si se quiere. Esta imagen por ahí es bastante representativa. Y el ecomapa nos permite pensarla a modo de bosque, ¿no? La escuela como un árbol, las instituciones como distintos árboles, y el ecomapa nos da una imagen más global de todas esas relaciones. Nos permite además identificar los recursos, descubrir y poder aprovechar todo el potencial que tiene la comunidad. Nos permite a la vez tener un diagnóstico de los problemas que hay, los problemas que pueden afectar a la escuela y a la vez esto nos trae como la posibilidad de poder ver qué hacemos con ellos, ¿no? Tomarlo como, bueno, un diagnóstico de desafío, si se quiere. Nos permite el fortalecimiento de vínculos. ¿Por qué? Porque nos da también una imagen de la conexión con las familias y con la comunidad. Lo podemos utilizar también pensando en una participación en la planificación, ¿no? De cada uno de los sectores de esa comunidad. Entonces, hay muchos proyectos pedagógicos en este sentido en los distintos espacios de la comunidad. Y a la vez, bueno, nos permite pensar a los estudiantes, a los alumnos, como agentes de cambio, ¿no? Y desde ahí apuntar a una promoción de la ciudadanía, si se quiere poner en estos términos, ¿no? Eh, ¿Por qué se me ocurre pensar esto del ecomapa para trabajarlo en el espacio escolar? Fundamentalmente porque es una herramienta que nos trae a la agenda escolar la conexión, ¿no? La conexión que aparece con los distintos actores sociales en ese espacio territorial. Entonces, pensamos que cuando pensamos el territorio, qué estamos diciendo? Que el territorio no es solo un espacio físico, sino un espacio que está atravesado por un montón de relaciones, de historias, de identidades. Y al elaborar el ecomapa de la escuela, con todos estos datos de los que venimos hablando, tenemos que reconocemos al territorio como un espacio educador también, ¿no? Como parte de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dentro de los espacios de planificación.
Se valora desde allí los saberes locales. Se promueve también una apropiación del espacio. Se pueden desarrollar proyectos más contextualizados porque lo tenemos como más presente, ¿no? No es solo una cuestión de intuición o de algo que a mí me parece, sino que está plasmado en esta herramienta con una construcción también participativa desde los distintos docentes de la escuela, ¿no? Para pensar ese ecomapa. Y estimula, como decía antes, la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué cosas nos lleva a reflexionar este ecomapa? Fundamentalmente en cuáles son los puntos fuertes del territorio, cuáles son los desafíos que tenemos allí, qué recursos hay y que no los estamos aprovechando, ¿no? También qué relaciones podemos fortalecer, cómo fortalecer esas relaciones, y también podemos pensar nuevas alianzas. ¿M? Y esto que venimos hablando, que es integrar el territorio en las prácticas pedagógicas. De ahí, el ecomapa nos lleva por ahí o nos puede abrir la posibilidad de pensar y desarrollar acciones concretas, como por ejemplo las visitas de estudio, poder invitar a miembros de la comunidad, poder pensar proyectos interdisciplinarios, crear un ecomapa vivo con estudiantes, con alumnos, ¿no? Esto también es muy interesante, que no solo sea una elaboración realizada por los docentes, por el equipo directivo, sino que los alumnos puedan participar en esto, ¿no? Y desde ahí tenemos que pensar que fundamentalmente el ecomapa es una herramienta que es dinámica, ¿m? Que lo que tenemos que hacer es un ecomapa vivo, si se quiere, porque al ser una herramienta dinámica, lo que nos está dejando en claro es que tiene que ser revisado y actualizado, periódicamente. Y esto es re importante también, ¿sí? No es que lo hicimos una vez y tenemos un ecomapa hecho en la escuela de hace 10 años, porque todo esto está en permanente cambio y dinámica, que tiene que ver con la dinámica social y la dinámica de los territorios. Entonces, tenemos que subrayar dos cuestiones fundamentalmente. Las relaciones y los territorios están en constante cambio. Esto es un punto súper importante. Y lo otro que tenemos que subrayar es que la escuela es un agente relevante y transformador en su comunidad. No es algo que esté dado, está establecido y funciona de la misma manera siempre. Así que bueno, los y las invito a eh, poner en agenda y poder trabajar el ecomapa, porque va a aportar un montón. Y porque va a ser una herramienta que si uno la incorpora, eh, es una aliada. Es fundamentalmente una aliada para lo que queremos y para lo que no queremos hacer, para las cuestiones que tenemos que tener eh, presentes porque son potenciadoras y las que pueden ser obstáculos, ¿no? Eh, Acá solo mencionar, no lo vamos a desarrollar en profundidad ni poner en práctica en esta jornada del día de hoy, pero es de la familia, si se quiere, el ecomapa, de lo que es la herramienta de poder ver cómo están los equipos, cómo están las organizaciones y las instituciones, que es la estructura del FODA. Seguramente lo deben haber escuchado. El FODA nos permite trabajar en dos ejes, ¿no? Uno que es más interno, si se quiere, de la institución, y uno que es más en relación al afuera o al exterior, o en este caso podemos pensarlo al territorio, que nos habla de las fortalezas y debilidades, ¿sí? Que son más internas, y las oportunidades y las amenazas. Esto si lo ponemos en la grilla, la F de fortalezas, la O de oportunidades, las D de debilidades y las A de amenazas, ¿no? Entonces esto nos permite como organizar toda esta información. ¿Sí? Junto con esto hay un montón de otras herramientas que implican, bueno, priorizar problemas por definición, definiciones varias, ¿no? Desde la magnitud, desde lo medible, desde lo que es cualificable, eh, calificable, ¿no? No sé si es cualificable, no sé cómo lo estoy diciendo.
desde lo cuantitativo y lo cualitativo, para dejarlo más en claro, ¿sí? Entonces hay herramientas que son de priorización de problemas y el FODA que nos permite también tener una especie de mirado, de foto, si se quiere, en determinado momento de cómo está la institución en la relación con el afuera. Y en esto el ecomapa lo podemos pensar más a modo de película, ¿no? Con esta cuestión de la dinámica, si bien lo vamos haciendo, como decimos, está en permanente cambio el territorio, entonces nos implica más una mirada de película, si se quiere, como de proceso. Bien, entonces, en relación a esto, después continuamos con lo que son los desafíos y las oportunidades. ¿Mm? Identificar los desafíos territoriales nos va a permitir que como escuela podamos analizar, ¿no? qué problemáticas están presentes en el entorno que nos rodea, ¿sí? Tanto ambientales, sociales, culturales. ¿Sí? ¿A través de qué vamos a trabajar esto? A través de los proyectos educativos, por supuesto. Entonces, por ahí les voy a traer un concepto también que lo trabajamos en el sector salud. Ustedes sepan disculpar esta referencia permanente que hago al campo de la salud, pero bueno, es parte de mi entorno de trabajo cotidiano, también lo educativo, desde el espacio terciario, pero bueno. Pero me parece que en muchos de estos espacios lo que podemos es como construir puentes teóricos que nos permitan pensar y pensarnos, ¿no? Entonces, en salud nosotros solemos asociar o utilizar un esquema de lo que son las relaciones fundamentalmente de los contextos y de los territorios con una estructura que se llaman determinantes sociales, ¿sí? Los determinantes sociales hacen referencia a, por un lado, lo ambiental, ¿no? En donde incluimos no solo las variables físico y geográficas del ambiente que nos rodea, sino también lo que son los aspectos socioculturales, económicos, ¿sí? Ese es uno de los determinantes. Disculpe, con estos cambios climáticos se vienen algunos resfríos. Entonces, eh, en el ambiental incluimos esto, lo geográfico, lo físico del espacio que nos rodea y también lo sociocultural y económico. Otro de los determinantes lo pensamos más en relación a la biología de las personas, ¿no? A lo que ya viene con las personas y eso es como algo más fijo, si se quiere, ¿no? Qué sé yo, edad, cuestiones de conformación física, sexo biológico, una serie de cuestiones que son más fijas. Y después tenemos otro que son los modos de vida, ¿sí? O los estilos de vida. Y desde ahí tenemos que incluir los hábitos, la manera de transcurrir la vida cotidiana, que es lo que piensan las personas y las familias en relación a esto. Y hay un cuarto, que son cuatro los determinantes, que, bueno, en este caso no lo podemos pensar desde cómo se piensan los determinantes sociales, que es desde el sector salud, porque es el sistema de salud como influyendo y determinando la concepción que después tienen las personas sobre lo que es la salud y lo que es la enfermedad y qué es lo que se espera del sistema de salud. Pero acá se me ocurre el atrevimiento también de comparar este cuarto determinante con lo que significa también la escuela y la educación como estructura y como mensaje que se transmite, ¿sí? Porque la escuela y su forma de funcionamiento también es una construcción de sentido para los otros que acceden a ella. Entonces, desde ahí que me parece tan importante este trabajo de pensar la escuela en lo territorial y darle un lugar muy marcado, porque implica eso, qué concepción de educación transmitamos a nuestros alumnos y a sus familias va a ser lo que se espera también desde ahí. Entonces, si esta concepción es una concepción mucho más integral y que incluye la relación con el entorno, eh, va a dejar como un camino importante para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto, lo que decimos es que la escuela en la identificación de estos desafíos se va sumando a todos estos otros sectores sociales y es mucho lo que puede aportar desde ahí.
¿Mm? El rol de la escuela en el desarrollo comunitario, entonces, nos lleva a reflexionar sobre cómo la institución escolar puede ser un motor de cambio y de progreso en ese territorio, ¿no? En línea con lo que venía compartiendo. Considerando que el núcleo en sí mismo de la escuela, ¿no? Es enseñar y aprender, y que desde allí puede liderar transformaciones, ¿sí? Y que los niños, niñas y adolescentes son, por su propia constitución subjetiva, más flexibles y permeables a los cambios. Entonces, con esto se me ocurría un ejemplo que tiene que ver con, hoy en día los niños tienen como mucho más presente esto de lo que es el cuidado del ambiente y de los recursos no renovables, ¿no? Por ejemplo, los recursos como el agua. Es frecuente que los chicos y chicas, eh, esto que lo aprenden en el espacio escolar, después lo lleven a sus casas, ¿no? Y lo repliquen en el entorno familiar. Se me viene el ejemplo esto de cuando uno está con niños y deja una canilla abierta, cuando podría estar cerrándola y abriéndola, a veces implica que los chicos digan, cerrala, mamá, cerralo, papá, no desperdiciemos el agua, como que se incorpora todo esto. Entonces, desde ahí, cada mensaje que vamos transmitiendo a nuestros alumnos, los convierten en líderes replicadores en otros espacios. Entonces, desde ahí, una potencia súper importante, ¿no? Después, pensar también en esto, de los desafíos y oportunidades, en poder armar como una especie de construcción de redes colaborativas, ¿no? Veníamos hablando de la importancia del trabajo en redes, entonces poder construir estas redes de una manera colaborativa eh, lleva a que la escuela pueda desde ahí fomentar creación de alianzas estratégicas con otras instituciones y organizaciones, para poder pensar, abordar algunos desafíos comunes, ¿no? Que se están viendo en distintos lugares. Y, y la ventaja que tiene en esto la escuela es que tiene, por ahí el término no sé si les va a resultar muy amigable, pero tiene como una población cautiva, o sea, es una cantidad de niños y niñas que ya están convocados en el espacio escolar y de aprendizaje en el que se pueden trabajar un montón de mensajes, que son muy potentes, ¿no? Y que pueden desde ahí generar alternativas de cambio y de transformaciones, ¿no? No es que uno tiene que llamar a un taller como en otras organizaciones o instituciones y ver si aparece, si la gente se acerca, la comunidad se acerca. La escuela tiene de por sí esa potencia. Entonces, bueno, armar alguna estrategia con los otros actores sociales del territorio, puede permitir grandes oportunidades en esto. ¿M? Y acá, bueno, nuevamente traigo el ejemplo de lo que les había mencionado, de lo que son las mesas interinstitucionales, que es un ejemplo de acá, de Bariloche, así como está este, habrá tantos en los distintos espacios en los que ustedes se desempeñan, ¿no? En las mesas interinstitucionales o territoriales, lo que se busca es como una sinergia entre lo que se ve de las distintas instituciones y organizaciones como un tema a tratar, como un problema a tratar, como un desafío para ver cómo logramos algún tipo de mejora en relación a esto, y vamos ahí construyendo y tejiendo con otros, ¿sí? Entonces aparecen todos estos actores sociales como docentes y directivos de una escuela, como pueden aparecer preceptores en el caso de que aparezcan también las mesas, alguna mesa de joven o espacios donde haya escuelas secundarias, personal del sector de salud, personal de lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, gente del municipio, ¿no? Y de distintos espacios en los cuales un mismo tema genera una sinergia de miradas y de posibilidades también de lo que cada uno puede aportar en ese espacio. Lo mismo, a veces hay, en mi localidad tenemos también mesas de trabajo hasta de situaciones familiares complejas, en los cuales, por supuesto, lo que prima ahí es un compartir información bajo un acuerdo de confidencialidad y un compartir información que haga a que lo que se
comparte ahí de estas situaciones complejas familiares es a los fines de poder pensar qué hacer con esto, ¿no? Y qué puede hacer cada institución al respecto. Entonces, desde ahí también tiene una potencia muy grande, respetando, por supuesto, esta confidencialidad, porque dejamos de sobreintervenir en situaciones en las cuales lo ve la SENAF por un lado, lo ve el sistema de salud, el psicólogo por otro, lo ven los gabinetes de la escuela por otro. Acá en esta localidad se llaman ETAP, que son equipos técnicos de asesoramiento pedagógico, pero bueno, cada uno de ustedes hará ahí la traducción del nombre específico del espacio de abordaje más de asesoramiento pedagógico de cada escuela, ¿no? Entonces ahí se suman esfuerzos y se decide quién puede hacer qué cosa para evitar una, eh, una sobre intervención sobre estas familias y el desgaste correspondiente, además, ¿no? Que nos lleva en muchos casos, aunque no lo consignemos de tal manera, como una mala praxis, ¿sí? Porque terminamos como cargando a la familia, que ya tiene su complejidad, y un montón de cosas por una desarticulación entre los referentes institucionales. Bien, bueno, esto en relación a lo que les comentaba de los desafíos y de las oportunidades. Vamos a pasar a estos dos conceptos, ¿sí? Que les propongo que los pongamos a dialogar, que son el concepto de mapa y el concepto de territorio. Entonces, desde ahí podemos pensar, ¿qué es un mapa? Un mapa es una representación gráfica simplificada de una porción de superficie terrestre, ¿no? De la Tierra, con necesidad de símbolos, de colores, de líneas y de leyendas que nos lleven a comunicar alguna información de una manera un poco más estandarizada. Para esto se usan escalas que van a dar cuenta de la relación entre las distancias que hay en el mapa y las distancias reales que se dan en el territorio. Para orientarnos también se usan los puntos cardinales, ¿no? El norte, sur, este, oeste. Se representan también estos puntos cardinales en los mapas, ¿no? Como la rosa de los vientos o como la flecha indicadora del norte. ¿Mm? Esto es lo que hace a lo que es un mapa. Ahora, ¿qué es un territorio? Es un espacio geográfico como una porción de la superficie terrestre que está delimitada y organizada por sociedades humanas, compuestas por personas. El territorio tiene una dimensión física natural, que es el relieve, el clima, la vegetación, la fauna, y tiene una dimensión humana y social, que es su población, cómo se distribuye, las actividades económicas, la organización política, cultural, su historia, su identidad. También tiene una dimensión que es político-administrativa, ¿no? Que nos informa de cuáles son sus límites, ¿no? Cuáles son sus divisiones con otros lugares, ¿no? Con otros países, con otras provincias y municipios, y dentro de los cuales son los barrios dentro de los municipios están los barrios que la componen, ¿no? Donde están a su vez insertas cada una de las escuelas. Que estos espacios que están delimitados serían las jurisdicciones. Dentro de esto, del territorio, también tenemos que considerar otra dimensión que no siempre es explícita, ¿no? Y que es la simbólica y cultural, con sus significados, con sus valores, identidades y lazos emocionales que las sociedades construyen con el espacio que habitan. Cada sociedad se apropia, transforma y organiza el espacio para satisfacer sus necesidades. Dentro del territorio donde está inserta la escuela, tenemos que considerar qué mapas nos dan información en las relaciones interpersonales. Y ahí podemos pensar en el mapa demográfico, con el que nos representamos cómo se distribuye la población y qué migraciones la atraviesan. El mapa histórico, con la representación de los territorios y divisiones políticas en el pasado.
y los mapas culturales con representaciones de lenguas, de regiones, de grupos étnicos. Podemos, ay, se me fue la imagen. Apreté algo mal, disculpen, volvemos para atrás. Ahí, a mapa y territorio. Podemos pensar entonces, les decía, esta relación de mapa y territorio desde analizar cómo se van disponiendo estos elementos en el territorio. Y de ahí comprender las interconexiones y las dependencias entre diferentes elementos del territorio. Podemos pensar ahí cómo influencia en el territorio, cómo influencia el territorio en la visión del mapa, ¿no? En esto, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué y cómo se representa ese territorio en el mapa, ¿no? Y esto lo tenemos que pensar desde las ciencias sociales, desde la perspectiva interpersonal, que va a considerar las subjetividades que están ahí en esa construcción simbólica de ese territorio, ¿no? Cómo las necesidades y conocimientos de una sociedad, en un momento dado, van moldeando, si se quiere, la cartografía. Y cómo los mapas pueden ser utilizados para legitimar fronteras, para reclamar territorios o para imponer una visión del mundo. ¿Mm? Lo que nos va a hablar, obviamente, de cuál es el poder que subyace a todo esto. Cómo el territorio es vivenciado, vivido, según el mapa mental o cognitivo de quien está observando, cómo cada persona va a construir su propia representación de ese espacio, ¿no? Basado en su propia experiencia personal, cómo se establece el sentido de pertenencia, cómo el territorio se vincula con la identidad individual y colectiva, y cómo los distintos espacios que componen el territorio pueden estar cargados de ese valor emocional, histórico o cultural. Entonces, la cartografía escolar la tenemos que pensar como que va mucho más allá de enseñar a los estudiantes a identificar los países y las capitales, ¿no? Mucho más lo que dice en todo esto, porque se trata justamente de una herramienta potente para poder comprender la relación entre el mapa y el territorio desde una perspectiva social. Entonces, desde ahí, nuestro rol muy importante en fomentar el pensamiento crítico y la participación ciudadana. ¿Mm? Y para esto es central que dentro de la institución escolar el territorio tenga un lugar destacado. Pensar el aula como un espacio en el que está esa realidad contextual y promover desde ahí un aprendizaje significativo. Entonces venimos hablando ahí de dos cuestiones, ¿no? La escuela para afuera en el territorio y el territorio para adentro en la escuela. Con todo esto que vengo desarrollando, lo que tenemos que pensar es el mapa y el territorio como una construcción social. Tradicionalmente, el mapa se ha visto como una representación más objetiva de la realidad, si se quiere. Sin embargo, en el contexto de lo que es la cartografía escolar, con un enfoque social, es crucial entender que el mapa no es el territorio. ¿Mm? Esta frase, atribuida a Alfred Korzybski, me cuesta pronunciarlo, es fundamental. ¿Mm? El mapa es una abstracción, una interpretación que siempre implica una selección de información y una perspectiva, y no puede capturar la complejidad total del territorio. El territorio es, como decimos, dinámico y multifacético. Va más allá de las características físicas. ¿Por qué? Porque incluye, como decíamos, aspectos culturales, económicos, históricos, políticos y sociales. Un territorio está habitado, transformado y significado por las comunidades que lo conforman. Y los mapas lo que hacen es reflejar y construir realidades. Un mapa puede visibilizar o puede invisibilizar ciertos grupos, problemáticas o recursos. Entonces, la elección de qué representar, cómo representarlos, qué nombre usar para sus denominaciones, tiene implicaciones sociales y políticas.
Por ejemplo, un mapa de recursos naturales puede estar ocultando la explotación de comunidades indígenas o la contaminación ambiental. Entonces, la lectura crítica del mapa implica enseñar cartografía social, que eh, tiene que ver con poder capacitar a los alumnos y a los estudiantes para leer entre líneas. Esos mapas, poder identificar quién los creó, con qué propósito y qué intereses pueden estar detrás de su diseño. Y esto incluye analizar la simbología, las proyecciones y las escalas. Para hacer todo esto, obviamente, tenemos como docentes que poder hacer esto mismo nosotros, ¿no? Poder entender que hay una mirada y un enfoque subjetivo que subyace a todo lo que vamos trabajando desde ese espacio del aula. Bien, vamos a avanzar un poquito y vamos a volver sobre este término que es la articulación interinstitucional, que lo venimos mencionando ahí en lo que es el trabajo en red, lo que es la escuela y el territorio, y que poniéndole el nombre específico, que es esto, articulación interinstitucional, lo que implica es establecer puentes entre la escuela y entre las escuelas y otras organizaciones, instituciones y actores sociales. ¿Para qué? Para permitirle a los estudiantes, a los alumnos, interactuar con ese territorio de manera práctica y significativa. Podemos pensar, ahora viene la parte un poco más concreta, en pensar qué áreas son las que tenemos que considerar del espacio territorial para poder pensar en estas articulaciones, ¿no? Que seguramente lo vamos a pensar en función de la planificación de la currícula escolar que tengamos que ir desarrollando. ¿Mm? Ahí podemos pensar en gobiernos locales y organismos públicos, ¿no? Podemos pensar dentro de esto, por ejemplo, en lo que son las secretarías de planeamiento urbano o desarrollo territorial. Allí podemos trabajar cuestiones ambientales, urbanísticas, demográficas, distribución de servicios o ubicación de espacios públicos. Después están los organismos de protección civil o de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos trabajar en relación a la información sobre áreas de riesgo que tengamos en la zona, como son inundaciones, posibilidad de sismos, ¿no? Y también sobre la importancia de la prevención y la planificación territorial. Después sabemos que tenemos también, y que seguramente se utilizan en muchas actividades y tareas en las escuelas, los archivos históricos, los museos locales, que lo que van a mostrar es la evolución del territorio, fomentando también en esto una comprensión histórica. ¿Mm? Tenemos siempre dentro del territorio, como mencionamos anteriormente, organizaciones de la sociedad civil, las OSC, movimientos sociales. Hay organizaciones no gubernamentales ambientalistas o ambientales que trabajan sobre las problemáticas y protección en relación a lo ecológico, ¿no? Contaminación, a deforestación. Tenemos también asociaciones de productores o cooperativas, ¿no? Que nos traen información sobre actividades económicas locales, organizaciones barriales o comunitarias, que son casi los mapas comunitarios que representan las percepciones del barrio, las necesidades, sus puntos de encuentro o sus redes de solidaridad y de cooperación. Podemos tener en el radio de la escuela universidades y centros de investigación, periódicos o radios comunitarias. Entonces, con todas estas cuestiones que tenemos la posibilidad de que en esta articulación interinstitucional se favorezca el aprendizaje contextualizado y significativo. ¿Por qué? Porque se conectan conocimientos teóricos con la realidad del entorno. Que desarrollemos el pensamiento crítico, como apuntando a esta capacidad de analizar, cuestionar y poder comprender las complejidades del territorio. Se valore el conocimiento local, se reconoce y se legitima el saber de las comunidades, ¿sí? Y ahí tenemos que poner también en valor todo este saber, porque si bien hay saberes que tienen que ver con un recorrido más académico, si se quiere, que es desde los niveles de la educación
obligatoria, desde el nivel inicial, la primaria, la secundaria, hasta un espacio terciario universitario. Esto es un recorrido eh, educativo más formal, si se quiere, pero así como tenemos este saber más desde la academia, hay saberes que tienen más que ver con el saber empírico o de las comunidades y que tienen mucha potencia y mucho valor. Entonces, es importante ponerlo en valor esto. ¿Mm? Y también el fortalecimiento de la comunidad educativa, ¿sí? La escuela abierta a un entorno, como decíamos antes, generando redes y colaboraciones que lo que van a hacer es enriquecer su propuesta pedagógica. Y ahí vuelvo a esta imagen que quería aparecer con fuerza antes, que es la de tejer lazos, ¿no? Tejiendo lazos entre la escuela y la comunidad, ¿no? Y acá tenemos que pensar en un enfoque no técnico, ¿no? Que apunte también a un proceso de construcción colectiva, desde cómo se arma esto, ¿no? La flexibilidad que que podamos tener para ese tejido, poder ir adaptándolo a las edades, a los niveles educativos, ¿m? A un lugar docente como facilitador, como guía y como promotor o favorecedor de la reflexión, una conexión curricular, ¿no? Que los proyectos se puedan integrar en las distintas áreas del conocimiento y buscamos apuntar a una sinergia entre los intereses de los alumnos y las necesidades de la comunidad, ¿no? En los cuales tener en cuenta como ejes centrales, considerar la relevancia local, ¿no? El punto de partida es el propio entorno de la escuela, el aprendizaje activo, ¿no? Los estudiantes son protagonistas de esa investigación y de esa acción. Todo lo que son grandes investigaciones surgen desde el mismo lugar que surge el aprendizaje de los niños, que es desde la pregunta, desde la observación y la pregunta. ¿M? La interdisciplinariedad, ¿no? Que los proyectos puedan generar una integración de diversas áreas de conocimiento, el impacto social, ¿no? Las actividades tienen un propósito real y benefician a la comunidad. Y nuevamente esto de la flexibilidad en cuanto a los ejemplos que vamos a trabajar son adaptables a diversos niveles educativos, ¿no? A los contextos y a los recursos disponibles. Desde tomando esta imagen del tejido, bueno, tendremos que ver con qué contamos. Si contamos con hilo, si contamos con lana de seda, con lana gruesa, lana de oveja cruda, con qué recursos contamos, con qué agujas contamos, con qué número de agujas y qué podemos armar con esto, ¿no? A esto apuntamos cuando decimos lo de la flexibilidad. ¿Qué tenemos dentro de nuestro espacio escolar? ¿Qué tenemos en el territorio? ¿Y qué tejido podemos hacer? ¿No? Y en el que vamos a hacer también pensar qué necesitamos, queremos como desafío. Necesitamos medias abrigadas, necesitamos un chaleco, necesitamos un saco, necesitamos una bufanda, necesitamos una manta para cubrir a muchos. ¿Qué necesitamos? ¿Mm? Necesitamos escarpines porque tenemos más, qué palabra antigua, ¿no? No sé si se seguirá usando. Tenemos más bebés que lo necesitan. ¿Qué tenemos ahí en la escuela, en el territorio? ¿Mm? Bien, a ver, acá, a ver si me puedo correr ahí, así pueden, mientras hablo, ver las imágenes, que son solo a los fines ilustrativos, por supuesto. Pensé también en algunos recursos, vieron que hablábamos de esto de la escuela saliendo al territorio y también pensar en el territorio entrando a la escuela, ¿no? Y estuve pensando y buscando algunos recursos que son solo a modo de ejemplo, ¿no? Ustedes tendrán muchísimos más, pero que los quería compartir porque tal vez puedan o servirles de disparador para otras búsquedas o utilizarlos según el contexto en base a esta flexibilidad de la que hablaba antes, ¿no? Bueno, todos los docentes saben el valor de la lectura, ¿no? El relato de las historias. Así que desde allí se me ocurría que podemos pensar en otra llavecita que nos pueda
servir para llevar, en este caso, el territorio al espacio del aula. Y bueno, esto que les decía, solo a fines ilustrativos, quería mencionarles un libro, por ejemplo, que ahí les puse la imagen de tapa, que se llama Hay sitio para todos. Es un libro de Anaïta Teimourian, que es una autora iraní, en el que un niño se pregunta por qué los seres humanos luchan por los territorios cuando hay espacio para todos. Es una historia que lo que nos lleva es nos invita a la convivencia y a compartir el mundo. En esta historia, en este libro, el niño lo que hace es empezar a narrar su historia desde el vientre de su madre, donde lo que trae en esta historia es que recuerda que no había mucho sitio, pero había o hubo un sitio suficiente. Y así sucesivamente continúa la historia, ¿no? El niño se vuelve un gran viajero y descubre que aún en el mar, con la infinidad de peces y seres que lo habitan, y en el cielo, donde caben todos los pájaros, en los dos lugares, eh, así como en la tierra, hay un sitio para todos. Pero durante sus travesías, lo que descubre es que los seres humanos suelen discutir y pelear por un lugar, por lugares pequeños y lugares grandes, ¿no? Por lugares extraños. Descubre que esa parece ser la causa de la mayoría de los conflictos, pero que con creatividad, con respeto y amor, ya lo adivinan cuál va a ser la síntesis, hay sitio para todos. Me pareció, nada, un buen ejemplo como para poder también adaptarlo, obviamente, a las edades y trabajar lo que es el territorio dentro del aula. Después pensaba, ¿no? En la preadolescencia, las historias pueden ser un poco más complejas, pueden tener personajes que enfrentan desafíos y que reflexionan sobre su lugar en el mundo, ¿no? Y ahí se me ocurrió, nada, también busqué algunos ejemplos de textos o de libros que pueden servir. Hay uno que es El niño que perdió su nombre, que hay muchas versiones, pero bueno, la idea central de este libro es la búsqueda de identidad, ¿no? Y acá podemos pensar en esto, en cómo adaptar eh, este libro o este texto para hablar de cómo el territorio y las experiencias forjan quienes somos, ¿no? Hay otro libro que es de Shel Silverstein, que es El árbol generoso. Si bien no trata directamente sobre migración, sí aborda la relación de un ser humano con un elemento de su entorno, ¿no? Que es, en este caso es el árbol, a lo largo de su vida. Entonces ahí va simbolizando el arraigo y la constante interacción con su lugar. Y bueno, nada, también puede ser un disparador que genere conversaciones sobre la conexión del hogar, de las personas y la naturaleza. Después, por ejemplo, si pensamos sé que acá tenemos público de todos los niveles educativos en adolescentes. También podemos abordar temas por ahí más profundos y complejos que incluyen o que incluyan las consecuencias por ahí de la migración, la búsqueda de la identidad en un nuevo lugar y también la importancia del patrimonio cultural como un símbolo, una representación de la historia, ¿no? De lo que viene atrás de uno. Después también se me ocurría como para que lo charlemos, las fábulas. Ustedes saben la potencia de las fábulas, ¿no? Que por su naturaleza son breves y tienen un mensaje explícito, ¿no? Lo que las hace siempre muy útiles para reflexionar sobre valores y comportamientos. No hay muchas fábulas clásicas que usen a la escuela como el escenario principal, pero podemos encontrar aquellas que a través de algunos personajes y situaciones transmiten mensajes que se pueden aplicar a la comunidad escolar y que por extensión también lo podemos aplicar a lo que es la sociedad o el territorio en general. Bueno, hay una que sí habla de la escuela, que es El pato en la escuela, que habla del valor de la diversidad.
también probablemente algunos la conozcan, pero bueno, me parecía también bastante simbólica para compartirla y trabajarla. La versión original, ¿no? Lo que tiene esta fábula es que habla un poco sobre el cuestionamiento de los sistemas educativos que son uniformes. Entonces, la fábula es, en una escuela de animales, el programa de estudios era muy rígido, el pato era excelente nadando, pero le costaba mucho volar y correr. Y la maestra, que era una lechuza muy estricta, insistía en que todos debían ser buenos en todo. El pato entonces lo que hacía era pasarse horas practicando vuelo y carrera. Entonces tenía que practicar tanto como correr y volar que terminó descuidando la natación donde él era un prodigio, donde era su fuerte. Entonces, al final, el pato volaba apenas lo suficiente, ¿no? Corría con dificultad y se volvió un nadador promedio. ¿Mm? Entonces, el mensaje, obviamente, para pensar la escuela y el territorio es la verdadera riqueza de una comunidad, ¿sí? O de una escuela está en la diversidad de talentos y habilidades que están en ella, que la componen, ¿no? Entonces, intentar que todos sean iguales o que sobresalgan en lo mismo puede llevar a la frustración y a perder el valor de lo que cada uno aporta de forma única al territorio común. Entonces, reconocer en esto las fortalezas individuales seguramente va a redundar en un reconocimiento y un enriquecimiento al conjunto. Bueno, después, nada, tenemos la clásica historia de la tortuga y la liebre, ¿no? En la que la liebre, muy veloz, se burla constantemente de la lentitud de la tortuga. Entonces, un día la tortuga la desafió a una carrera. La liebre, por supuesto canchera, confiada en su velocidad, se durmió a mitad del camino mientras la tortuga, con constancia y sin aflojar, llega a la meta y gana, ¿no? Entonces, también pensar que no siempre el más rápido o el más talentoso es el que va a lograr las metas, ¿no? Y que la constancia, el esfuerzo y la perseverancia, como esta tortuga, ¿no? Que avanza conociendo cada paso de su territorio, de su camino, la constancia, decíamos, el esfuerzo y la perseverancia son esenciales. Entonces, en una comunidad, en una escuela, tenemos que entender que todos tienen un ritmo y una forma de aportar y que no hay que subestimar en esto el valor del trabajo constante y la determinación. El territorio del aprendizaje y de la vida se conquista paso a paso. Tenemos ahí también una fotito de estos simpáticos ratoncitos y también me acordaba de la fábula de el ratón de campo y el ratón de ciudad, ¿no? En la que el ratón de campo lo invita a su primo de la ciudad a su humilde hogar, ¿no? Entonces le ofrece comida sencilla y un ambiente tranquilo, y el ratón de ciudad, insatisfecho, lo invita a su gran casa llena de lujos, pero también de peligros. Había gatos, había trampas. Entonces, aunque la vida ahí en la ciudad era opulenta, el ratón de campo sintió miedo y prefirió su vida simple y segura. ¿Mm? Entonces, un mensaje que podemos trabajar para pensar la escuela y el territorio es cada territorio, ya sea una comunidad rural, una gran ciudad, un aula o un grupo social, tiene sus propias ventajas y desventajas, ¿no? Y lo que para uno es riqueza y oportunidad, un crecimiento urbano o sofisticado, para otro puede ser una fuente de ansiedad y de peligro, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos más valor a una cosa que a otra, ¿no? Eh, es importante en esto valorar el propio espacio y reconocer sus particularidades y entender que la seguridad y el bienestar pueden encontrarse en diferentes formas en la vida. Y en diferentes territorios también de aprendizaje, en los que uno puede sentirse más desafiado o más ansioso e inseguro. Después otro clásico, los tres cerditos, pensado en una fábula en realidad adaptada que hace como cierto paralelismo entre eh,
lo que desarrollan los cerditos en el territorio y lo que podría ser el aprendizaje, ¿no? Entonces, tres cerditos que son egresados de la escuela de la vida deben construir sus hogares en un nuevo territorio. Uno lo hace rápidamente con elementos como paja y palitos. Lo podemos pensar, si se quiere, como un aprendizaje más superficial. Otro lo hace con madera, con un conocimiento a medias, si se quiere. Esto, por supuesto, es bien simbólico, no estamos haciendo una categorización de las viviendas, ¿no? Sino es solo una fábula bueno, que puede tener estos componentes atrás, como decíamos, pero que a lo mejor podemos adaptarla para un uso que nos permite hacer otro recorrido en esto, ¿no? Que tenga más que ver por ahí con la profundidad, no con los materiales en sí de la construcción. Y esto lo quiero dejar en claro. Y el tercero, que es con los ladrillos, ¿no? Como lo podemos pensar como con un conocimiento sólido y más cimentado, si se quiere. Entonces, cuando el lobo, que serían los desafíos de la vida, llega, ¿no? El que más va a resistir es el que pueda tener una casa con ladrillos más firmes, que como les decía, no son los ladrillos materiales en sí, sino saberes y conocimientos, ¿no? Y dentro de esa firmeza tenemos que incluir, por supuesto, los conocimientos del territorio. No son solo los conocimientos teóricos, ¿sí? Los que nos van a dar más profundidad. Entonces, la calidad del aprendizaje y la preparación, ¿no? Lo que la escuela te da, va también a aportar en la capacidad de construir una vida más sólida y segura en los territorios de lo nuevo. Y si es una escuela que está interconectada y articulada con la comunidad, los saberes van a ser aún más sólidos, ¿no? Van a tener más espacios para desafiar los vientos de la vida, si se quiere. Y la prisa y la falta de esfuerzo en la formación también llevan a mayor vulnerabilidad frente a los problemas. Entonces, apuntemos a un conocimiento más profundo y a un trabajo que implique trabajar sobre el arraigo y sobre cosas importantes para los territorios también, ¿no? Eh, Bien, después también se me ocurría como otro elemento que se pueden utilizar es trabajar con imágenes y con simbolismos que generen asociación, ¿no? Para poder pensar, reflexionar y compartir con los alumnos. Eh, para trabajar algo de lo que es la diversidad, podemos utilizar diferentes animales o plantas, ¿no? Que llegan a la escuela con distintas habilidades y formas de aprendizaje. Y bueno, ver cómo se complementan y construyen y generan algo, una comunidad mucho más rica, ¿no? Otro ejemplo visual que se puede pensar es el río del saber, ¿no? La escuela como un río que fluye y que cada alumno, cada estudiante es un pez que debe aprender a nadar en él, ¿no? El río desemboca en un océano, el mundo, y la escuela les enseña a navegar esas corrientes, ¿no? Digo, traigo esto del mundo y lo vuelvo a poner en relación con la canción que me gustó mucho compartir en el video, que es de Piojos y Piojitos. El mundo es una bola, ¿no? Por crecer, en la cual, bueno, se va haciendo una progresión para entender las distintas dimensiones de la vida. ¿Mm? Bueno, y por último, otra imagen que a lo mejor también puede servir de disparador es el jardín del conocimiento, que es la escuela como un jardín donde se plantan muchas semillas, ¿no? Con ideas, con habilidades, con valores, y cada semilla va a necesitar un cuidado y un cuidado distinto, ¿no? Cada alumno va a necesitar distintos cuidados según la semillita que traiga, ¿no? Diferentes tipos de tierra, de luz para crecer, de riegos, ¿no? Y para dar frutos en el territorio donde se vive. Bueno, por hoy es todo lo que quería compartirles. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta nueva jornada. Siempre es un gusto.